Muy buenas, les habla Juan Carlos Tejero nuevamente, hablando de nuestro reglamento, pero también hablando con ley. En el capítulo 11 del administrador del edificio o conjunto, la Ley 675 de 2001 nos dice, artículo 50, naturaleza del administrador. La representación legal de la persona jurídica y la administración del edificio o conjunto corresponderán a un administrador designado por la Asamblea General de Propietarios en todos los edificios o conjuntos. Por la Asamblea General de Propietarios. Quiero insistir en esto, son los propietarios quienes deciden quién es el nuevo administrador, salvo en aquellos casos en los que exista el Consejo de Administración, quienes son los delegados por los propietarios para ejercer esa función, para el periodo que se prevea en el reglamento de copropiedad. Los actos y contratos que celebre en ejercicio de sus funciones se radican en la cabeza de la persona jurídica siempre y cuando se ajusten a las normas legales y reglamentarias. Ojo a esto, y repito, los administradores, que son el administrador y el consejo de administración, responderán por los perjuicios que por dolo, culpa leve o grave ocasionen a la persona jurídica, a los propietarios o a terceros. Se presumirá la culpa leve del administrador en los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o del reglamento de propiedad horizontal. Los miembros del consejo deben trabajar ad honorem, o sea, sin cobrar, pero la responsabilidad es muy grande. En algunos conjuntos se ha aprobado un descuento en la cuota de administración de los miembros del consejo, pero esto debe ser votado por la asamblea, puesto que a través de los años, este costo se refleja como un detrimento patrimonial a no ser contemplado debidamente como un gasto adicional de la copropiedad y sumado al presupuesto. Para aclarar las dudas sobre ¿qué es dolo?, hablaremos lo siguiente. En derecho penal, tanto el dolo como la culpa son conceptos fundamentales para determinar la responsabilidad de una persona en la comisión de un delito. El dolo se refiere a la voluntad deliberada de cometer un delito, sabiendo que es ilícito. Por ejemplo, inflar los balances. Puede manifestarse de tres formas. Dolo directo de primer grado. El autor realiza una acción con conciencia y voluntad de causar un daño específico. Dolo directo de segundo grado. Aunque el resultado no es el objetivo principal, el autor sabe que ocurrirá como consecuencia de su acción. Sabe qué ocurrirá. ¿Sí? Dolo eventual. El autor prevé que su acción podría causar daño. Ejemplo, una persona que dispara a otra a propósito busca producir el daño de manera voluntaria o consciente. Culpa. La culpa se refiere a la omisión del cuidado debido al calcular las posibles consecuencias de un hecho. Implica que el autor no actuó intencionalmente para provocar las consecuencias que resultaron de su acción. Puede ser consciente o inconsciente y está relacionada con la imprudencia, negligencia o impericia. Por ejemplo, cuando los miembros del consejo no denuncian, ni denuncian ante la ley ni ante la comunidad sobre los hechos ilícitos que se cometen cuando están en el periodo de administración o demás. Porque cabe recordar que según la Fiscalía, el delito es callar. Usted debe denunciar. Un gran ejemplo que se nota en las copropiedades es cuando los miembros del consejo y los administradores autorizan el gasto de las cuotas extraordinarias en otros gastos que no estaban especificados para tal. Al verse agobiados por estos gastos, falsifican documentos e inflan los balances para que la asamblea no se entere y tampoco les reproche dichas actitudes. El deber, pues, de cada uno de los miembros del consejo es denunciar estos hechos, a menos que sea un partícipe de los mismos. Mientras que el dolo busca causar daño de manera voluntaria y consciente. La culpa es el resultado de una acción sin aplicar el deber objetivo de cuidado y sin intencionalidad. Código Penal Colombiano, artículo 5. Igualmente,
La Ley 222 de 1995, promulgada en Colombia, tiene impacto significativo en el ámbito de la propiedad horizontal. A continuación, les proporciono algunos aspectos claves relacionados con su aplicación. Régimen de sociedades. La Ley 222 modifica el libro 2 del Código de Comercio y establece un nuevo régimen de procesos concursales. Define las sociedades comerciales y su ámbito de aplicación. Las sociedades formadas para actos o empresas mercantiles se consideran comerciales, mientras que las que no contemplan actos mercantiles en su objeto social son civiles. Tanto las sociedades comerciales como las civiles están sujetas a la legislación mercantil. No se les olvide. Certificación de estados financieros. Según la Ley 222, cuando el administrador de la propiedad horizontal somete los estados financieros a la Asamblea General de Copropietarios, estos deben estar certificados. Esto significa que deben estar firmados por el representante legal y el contador público que los preparó. El derecho de inspección. Los socios de una sociedad pueden ejercer el derecho de inspección sobre los libros y papeles de la sociedad. Esto explica o aplica también en el contexto de la propiedad horizontal, actas, contratos, etc. Escisión. La Ley 222 contempla la escisión en el ámbito empresarial. Esta ocurre cuando una sociedad transfiere partes de su patrimonio a otras sociedades existentes o crea nuevas sociedades. Los socios de la sociedad escindida participan en el capital de las sociedades beneficiarias en la misma proporción que tenía la sociedad original. La acción social de responsabilidad a la que se refiere el artículo 25 de la Ley 222 de 1995 consiste en la declaración por parte del juez o tribunal arbitral, en caso de existir cláusula arbitral, de la responsabilidad patrimonial de los administradores, o sea, administrador y consejo de administración, para obtener la reparación de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad. Los dejo con esta información, esperando que ustedes también por su parte investiguen, se actualicen y confirmen lo que aquí se dice. Recuerden que nuestra próxima asamblea y nuestras próximas decisiones sean por la ley y no por el corazón ni como pensamos que deberían ser, sino como deben ser. Un abrazo.